Hola a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidas un día más a mi canal. Esto es Marta en la Luna y hoy os voy a hablar de 8 libros recomendados para el 8 de marzo. Así que empezamos. Bueno, la excusa de que hoy, que es el día que os voy a subir el vídeo, viernes día 8 de marzo, es el Día de la Mujer, entonces yo no quería desperdiciar esta oportunidad para recomendaros libros con protagonistas potentes, fuertes, con historias realmente de superación, de lucha. Y bueno, creo que esta descripción se puede adaptar a un montón de géneros distintos, así que os traigo recomendaciones tanto de novela romántica como novela histórica, contemporánea. Creo que es muy guay porque son 8 libros que creo que entre ellos son muy diferentes y bueno, espero que os guste. Voy a empezar con un libro que es uno de mis favoritos de novela contemporánea y es El vuelo de la cometa de Laetitia Colombiani. Bueno, supongo que conocéis a la autora por La trenza y creo que ella ha dicho por aquí alguna vez que para mí La trenza no es mi libro favorito suyo, o sea, de los 3 que hay traducidos en castellano, que está La trenza, Las vencedoras y El vuelo de la cometa, que es el último que sacó, para mí El vuelo de la cometa es el mejor y bueno, el de Las vencedoras también lo he incluido en esta lista, así que luego os hablaré de él. Pero primero quiero empezar con El vuelo de la cometa. No lo tengo porque lo tengo prestado, así que os dejaré la foto por algún lugar de aquí, pero bueno, este libro para mí es un librazo, es muy cortito y creo que no le faltan páginas. Además, no es solo una historia la que protagoniza esta historia, sino que son en 3 mujeres diferentes. La primera es una maestra que se va a la India porque por circunstancias de su vida pues le han pasado muchas cosas y se va a la India. Entonces allí ve la realidad del momento, la realidad de los niños y la realidad de la sociedad. Entonces se propone que los niños y las niñas tengan una oportunidad para aprender. O sea, este libro empieza con el final. Entonces, la primera página, las primeras páginas del libro son el final. Entonces, empieza con una maestra que abre un colegio en un barrio súper pobre en la India. Y bueno, pues toda esta historia, todas las páginas te explican cómo llega ahí. Entonces ese camino es increíble porque además, como os he dicho, no es solo una protagonista, no es solo la profesora, sino que se ven 3 puntos de vista diferentes, que son la maestra, una chica que pertenece a un colectivo rebelde, por decirlo así, feminista, que apuesta por luchar por los derechos de las mujeres, que en la realidad que tienen en la India es algo muy difícil y se consideran pues eso como rebeldes. Y luego también tenemos la visión de una niña que, bueno, pues es una niña pequeña que no está escolarizada y que trabaja todos los días en el restaurante de su familia porque la obligan a trabajar y no puede estudiar. Entonces, estos 3 puntos de vista de estas 3 mujeres tan distintas los vamos viendo alrededor de la historia y la verdad es que es una historia súper conmovedora y súper feminista, muy guay la verdad, o sea, a mí me gustó muchísimo cuando la leí, no sé si la habéis leído, si no la habéis hecho, por favor, dar una oportunidad porque estoy segura de que os va a gustar muchísimo. Por otro lado, tenemos otro de los libros de la autora que ya me he leído y que para mí también es muy bueno y es este de aquí, Las vencedoras. Mirad, es que veis los libros de la autora que son muy finitos, este además es edición bolsillo, entonces aún es un poco más finito, pero son libros muy finitos y además es como que no necesitan más páginas porque yo creo que ya lo transmite tanto con las páginas que hay, o sea, es que es como perfecto. Todo lo que escriba esta autora lo voy a leer porque me parece fascinante y muy interesante. Entonces, Las vencedoras también es una historia, en este caso los protagonistas son 2 mujeres, no una sino 2. Y no es la misma dinámica porque en el vuelo de la cometa las historias de estas 3 mujeres son correlativas, pero en Las vencedoras, no, en este caso hablamos de 2 mujeres de 2 épocas distintas que luego se unirán, ¿no? Sus historias. Este libro cuenta la historia de Solène, que es una chica que tiene 40 años, es abogada y por razones de su trabajo de repente empieza a tener una depresión profunda, está de baja y decide volcarse en un voluntariado para poder pasar esta época tan horrible de su vida.
porque claro, ella se había hecho abogada para ayudar a las personas, se da cuenta de que llega a un punto que ya no puede hacer más, ¿no? Entonces eso a ella le causa muchísima ansiedad. Y buscando un voluntariado que se adapte a ella y a lo que a ella le motiva, encuentra un hogar para mujeres con riesgo de exclusión social. Entonces cuando ella llega a este lugar, empieza a conocer las vidas y los caminos que han tenido que sufrir todas las mujeres que hay allí. Al principio ella va y es un poco, le dejan un poquito de lado, ¿no? Porque no tiene esa confianza con las mujeres que hay en el hogar, pero poco a poco se va ganando su confianza, poco a poco empieza a intervenir, a hacerles de apoyo en sus vidas, y la verdad es que es una historia súper conmovedora, súper bonita, y todo esto se entrelaza con la historia de una mujer que se llama Blanche, que es una historia pasada y es una historia basada en hechos reales. Entonces, es muy guay, la verdad. O sea, este libro me gustó muchísimo. Me habían dicho que era como el más flojo de la autora, pero sinceramente para mí el más flojo es La trenza, que es el primer, que también lo veo normal, ¿no? Porque al final empiezas a escribir y cada vez, pues entiendo que la autora va evolucionando, ¿no? Entonces, para mí, La trenza es el más flojo, aunque realmente es el que tiene más fama de todos, porque supongo que, a ver, al final también es un libro bastante innovador, pero también os digo que yo me lo leí el último de los tres. O sea, primero empecé leyéndome El vuelo de la cometa y luego me leí Las vencedoras y acabé leyéndome La trenza. Entonces, bueno, pues el camino ha sido un poco a la inversa, entonces puede ser que por esta razón me parezca el más flojo de los tres. Pero bueno, este libro es maravilloso, así que os lo recomiendo 100%. El siguiente libro que os quiero recomendar es mi novela histórica favorita, bueno, o una de mis dos novelas históricas favoritas, y es esta de aquí, Postales del Este. No sé si la había recomendado por aquí todavía, yo creo que no. Y bueno, es que este libro para mí es un librazo, o sea, recuerdo leer este libro y tener todo el rato una angustia increíble en el pecho, porque a mí me gusta mucho leer sobre la Segunda Guerra Mundial y he leído varios libros ambientados en esta época, pero nunca había leído un libro en la que las protagonistas fueran las mujeres, ¿no? Porque al final pues nos machacan mucho con Alemania, con los nazis, con los campos de concentración, pero los campos de concentración de hombres. Entonces, este libro, la protagonista es una mujer y va a un campo de concentración, va a Auschwitz, pero a la zona de las mujeres, obviamente. Entonces, buah, es que os prometo que es que se te ponen los pelos de punta cuando leéis este libro, porque es que es tan fuerte todo lo que te describe aquí. Además, es una realidad que está como menos, no sé, está como más silenciada, no se enseña tanto en las películas ni en los libros, y me parece mucho más horrible. O sea, lo que sufrían las mujeres en los campos de concentración es algo muy fuerte. O sea, yo de verdad que nunca me había pasado con un libro de tener que ir parando y alternarlo con otra novela porque era tan duro que no podía seguir leyendo. Entonces, este libro no es para todos los públicos, porque para la gente que sea sensible no es, porque además el trabajo de documentación de este libro me parece brutal, porque todos los, o sea, todos no, pero hay muchos protagonistas de los que salen en este libro que son personajes reales, o sea, monstruos reales, bueno, hay algunos que no son monstruos, ¿no? Pero, por ejemplo, sale el doctor Mengele, que fue un hombre que hizo tremendas atrocidades en los campos de concentración y experimentaba con las personas. También está María Mendel, que es, bueno, María Mandel, perdonad, que es como la jefa de las SS de ese campo de concentración. Y bueno, hay como varios personajes que son personajes reales, que al final del libro es muy guay porque la autora te pone todo lo que es real y todo lo que no. Además, al final de este libro hay unos datos que a mí me parecieron súper, no sé, es que me parecieron, no sé, me dieron mucho miedo cuando terminé este libro, porque había, mirad, voy a buscarlos, porque es que ponía no sé cuántos por ciento, mira, esto. El 30% de los europeos reconoce saber muy poco o nada sobre Auschwitz. Uno de cada 20 europeos no ha oído hablar del Holocausto. Uno de cada 3 jóvenes lo desconoce. Más de un 40% de los estadounidenses no sabe lo que fue Auschwitz, según el estudio de la CNN. El 66% de los millennials no ha oído hablar de Auschwitz y el 22% desconoce lo que fue el Holocausto. O sea, esto me parece muy fuerte. O sea,
de verdad. Me parece muy fuerte que haya tanta gente que un hecho histórico tan fuerte y tan reciente, porque es que al final la Segunda Guerra Mundial es que terminó en el 1945. Entonces, ¿cómo puede ser que no han pasado ni 100 años y haya tanta gente que no sabe sobre esto? O sea, es que me parece muy fuerte, en serio. O sea, luego nos planteamos que cómo puede ser que la sociedad esté así, porque tenemos una poca memoria histórica. Bueno, esto es otro tema aparte. Yo os venía a recomendar este libro. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho, ¿no? Porque está ambientado en la zona de mujeres de Auschwitz. La protagonista es una mujer que está allí, que no sabéis todo lo que pasa y todo lo que pasa en sus compañeras, todas las que están allí. O sea, es que es horrible, pero es una historia que te da, no sé, o sea, empatizas muchísimo con todas las personas que salen y además es una historia increíble. O sea, la protagonista principal de este libro no es una persona real, pero según la autora, que también lo pone al final del libro, está construida a base de cosas y gente que sí que lo era, ¿no? Entonces, pues me parece un trabajo maravilloso. Yo de verdad que lo recomiendo muchísimo. Así que si os gusta leer sobre este tema, no sois, o sea, sois personas que no sois tan aprensivas, porque la verdad es que se ve, o sea, en este libro se cuentan reales atrocidades y todo eso era real, entonces es que es aún más doloroso leerlo, pero si os gusta este tipo de libros, os lo recomiendo muchísimo porque de verdad que es muy bueno. Bueno, después de esta historia que es tan dura, tan desgarradora, voy a cambiar un poquito de género, para irme a todo lo contrario, voy a recomendaros una novela romántica que para mí la verdad es que tiene una protagonista maravillosa. Fue todo una sorpresa para mí porque yo había leído muchos, bueno, todos los libros que están traducidos de esta autora los había leído y la verdad es que no me esperaba esta novela porque sí que es verdad que todas las novelas de esta autora son cortadas con el mismo patrón, pero esta no. Y esta nos presenta a una protagonista con una evolución súper guay. Entonces, estoy hablando de Jaque Mata el Amor. Bueno, yo tengo esta edición tan bonita, es que mirad, o sea, es que morís. Es una edición anticipada que nos envió la editorial, pero bueno, os voy a dejar por aquí la portada y hablaré sin enseñar este libro porque al final esta edición no la podéis encontrar a la venta, pero bueno, también quería enseñarla ya que estaba por aquí. Pues Jaque Mata el Amor es la última novela traducida de Ali Hazelwood y sí que, como he dicho antes, todas las novelas de esta autora son comedias románticas y están como cortadas un poco con el mismo patrón, pero esta la verdad es que es diferente porque se centra mucho en la vida y en la evolución del personaje femenino que es Mayori y es una chica que tiene en su casa una realidad un poco difícil y ella está en un momento un poco difícil. Entonces, bueno, ella trabaja en un taller de coches porque se tuvo que salir del colegio, no continuó estudiando porque su padre no está. Entonces, su madre tiene o sea, tiene una enfermedad muy grave, entonces necesita mucha medicación. Así que ella tomó las riendas un poco de la familia, se puso a trabajar para poder pagar la medicación de su madre. Ella, antes de que su padre ya no estuviera, le encantaba el ajedrez. O sea, ella con su padre jugaba muchísimo al ajedrez y era muy buena. Pero cuando su padre desapareció, ya no está, no os voy a contar por qué, ¿vale? Pero cuando su padre ya dejó de estar con ellas, pues ella dejó de jugar al ajedrez porque era algo que le resultaba muy doloroso porque le recordaba mucho a su padre. Pero un día una amiga suya, la única amiga de verdad que tiene, la animó a participar con ella en un amistoso porque le faltaba una persona en el equipo de ajedrez. Y bueno, pues tras mucho insistirle porque ella es algo que no quería hacer, jugar al ajedrez, pues consigue que Mayuri se anime y que vaya a jugar al ajedrez. En esa competición gana al mejor jugador del mundo de ajedrez sin que la gente lo supiera. Entonces, claro, entonces ella estalla, la llaman de como de un club de ajedrez bastante famoso, le proponen una oportunidad de jugar y ella, a pesar de que tiene muchísimas reticencias para aceptar eso, al final lo acepta, ¿no? Y empieza como a volver a jugar al ajedrez porque le pagan muy bien y bueno, pues ahí empieza esta historia. Entonces, la historia de Mayuri en este libro es muy guay, la evolución que tiene es muy, muy, muy guay. Y bueno, luego por otro lado, pues también tenemos la relación amorosa que se va cociendo bastante a fuego lento contra, pues, su rival en el juego, que es Nolan, que es el mejor jugador de ajedrez del mundo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es un libro muy guay, muy estilo Ali Hazelwood, porque
Al final a mí me gustan mucho los toques cómicos que tiene en todas las novelas, pero sí que es verdad que esta novela la veo como una novela mucho más distinta a todas las demás, es que no se parecen nada porque además se centra muchísimo en ella y es que la relación de ellos dos apenas, o sea, creo que hay una escena de sexo en todo el libro o ni eso. O sea, creo recordar que cuando lo empezó a leer la gente es como que se quejaba un poco de eso, ¿no? Que le había faltado un poco más de esto, pero para mí nada, o sea, para mí fue perfecto tal como está y creo que es un librazo con una protagonista fuerte, muy guay y con una evolución chulísima, así que os animo un montón a leerlo. El siguiente libro que os voy a recomendar, la verdad es que es una joya, porque bueno, es este de aquí, Malas Mujeres, de María Gese. Seguro que conocéis a María Gese porque es una ilustradora que tiene un toque súper único, a mí me gusta mucho su trabajo y bueno, este libro es una auténtica maravilla, o sea, mirad qué preciosidad de edición, o sea, es que están las imágenes a todo color, todas las páginas tienen ilustraciones, bueno, es que es una tremenda belleza, o sea, de verdad que es muy bonito este libro, es además de bonito, porque la edición es una pasada, no sé, es como un golpe contra la realidad también, porque este libro nos cuenta todas los mitos, las leyendas, los cuentos que nos han acompañado a entender y a construir el cómo empezó la vida, ¿no? Desde Adán y Eva a cuentos que nos han acompañado desde que éramos pequeñitas, como podría ser La Blancanieves. Mirad, os voy a leer un trozo de la sinopsis para que entendáis un poco de qué va este libro, ¿vale? Desde la aparición de los primeros mitos, lo universal ha sido la narración de los hombres, esa visión masculina que dibujó a unos y a otras. Nos dijo cómo debíamos ser, puras, dóciles, amorosas, y previno al mundo de las malas mujeres, ya fueran vengativas gorgonas, crueles madrastras, problemáticas pandoras o evas incautas que cargaron con la culpa de nuestro destino. ¿Veis? Os podéis como imaginar un poquito la visión que te da este libro, ¿no? Entonces están explicados todos esos mitos, todas esas leyendas, todos esos cuentos desde otro punto de vista, dando como otra visión de los mismos hechos, ¿no? Y te das cuenta que cómo puede cambiar el relato depende de quién lo cuente. Pueden contar una cosa desde un punto de vista o desde otro y el significado cambiar totalmente, ¿no? Entonces María Gese aquí lo que hace es darle la vuelta a todo lo que conocemos, a todos los cuentos, mitos, leyendas que conocemos para que nos quedemos pensando en ¿realmente esto fue así? ¿No? No sé, la verdad es que me pareció muy guay, muy interesante además, que es que ya os digo que es una joya de edición, os lo recomiendo muchísimo porque os va a hacer pensar mucho en todo lo que creíais hasta ahora, en todas las construcciones sociales que nos han hecho hacer y que nos han inculcado desde que éramos bien pequeñitas, entonces creo que es un librazo y que es perfecto para el día 8 de marzo. Bueno, sigamos. El siguiente libro que os quiero recomendar es este, El año de gracia de Kim Liggett, perdón. Este libro es un librazo, fue una de mis mejores lecturas de hace un par de años y creo que es un libro maravilloso para esta semana, o sea, es una excusa perfecta para sacarlo porque si hay un libro que hable de las mujeres, que haga una crítica social tan grande como hay en este libro y que además lo haga en una novela de ficción, que además es una distopía, con tanta acción, con tantos personajes y cada vez sea tan emotiva, pues es esta, o sea, de verdad. Este libro es una maravilla, yo me lo leí porque me invitaron a un evento con esta autora aquí en Barcelona que organizó la editorial, la autora es estadounidense creo y vino a Barcelona y Salamandra organizó un brunch con ella. Entonces me enviaron el libro y yo no, o sea, la distopía no es un género que suelo leer. Entonces al principio cuando me lo enviaron dije... pero me leí de qué iba y dije, ostras, pues me llama mucho la atención. Me recuerda un poco como al cuento de la criada, o sea, es como el mismo estilo, como una distopía. Yo tengo que decir que el cuento de la criada sé de qué va, pero ni lo he leído ni he visto la serie. Empecé a ver la serie y es que el primer capítulo me pareció tan duro que no pude verlo, o sea, no pude. Así que no he visto la serie, no le he vuelto a dar oportunidad, que sé que me gustaría mucho, pero es que con esas cosas soy súper aprensiva y la verdad es que de verdad que vi el primer capítulo y no pude seguir. Pero bueno, este libro
es del estilo, ¿no?, del cuento de la criada, porque va de un lugar en el que las mujeres tienen, según los hombres, tienen como unos dones persuasivos que cuando son mayores de edad, pues salen, surgen. Entonces son muy peligrosos y hay que cortarlo por lo sano. Entonces, cuando las mujeres cumplen cierta edad, se tienen que ir a hacer el año de gracia, que es algo de lo que nadie habla, es algo que todas las mujeres que van vuelven hechas polvo, pero nadie dice nada, nadie habla. Saben la gente que es algo horrible, pero nadie habla, nadie cuenta nada, nadie prepara a las otras mujeres para lo que les va a venir. Y bueno, pues la protagonista de este libro, ¿cómo se llamaba? Tierney. Sí, Tierney es la protagonista de este libro y cuando le toca a ella, la verdad es que hace un viaje que alucina muchísimo con todo lo que pasa allí y bueno, no os voy a contar nada de lo que pasa allí, obviamente, ¿no? Pero la verdad es que es un libro muy guay que te hace mucho pensar en la realidad actual y la verdad es que es maravilloso, o sea, es que a ver, no es, pues voy a leer la sinopsis si queréis para contaros un poquito más, porque es que me lo leí hace un par de años, entonces no sé hasta qué punto me puedo ir de la lengua si os cuento cosas. Así que os voy a leer la sinopsis. Nadie habla del año de gracia. Está prohibido. En el condado de Garner, las niñas crecen convencidas de que al alcanzar la adolescencia su piel exuda un potente afrodisíaco que es capaz de seducir a los hombres y matar de celos a las mujeres. Por eso las adolescentes son expulsadas de la civilización y confinadas en plena naturaleza durante un año, para purificar su magia y regresar a casa listas para el matrimonio. Tierney James anhela vivir en una sociedad libre de disputas, pero a punto de cumplir su año de gracia, descubrirá que el mayor reto al que se enfrentan las jóvenes no radica en la naturaleza salvaje, sino en la rivalidad y los enfrentamientos entre ellas. Bueno, pues de esto va el año de gracia, es un librazo, os lo recomiendo 100% y bueno, es que os diría que lo pongáis como lectura prioritaria porque de verdad que es un librazo que yo descubrí aquí una historia muy guay y que, no sé, de verdad que es muy chula, así que por favor dale una oportunidad porque no os vais a arrepentir. Y ya el último libro que os quiero recomendar en este vídeo es este de aquí, El libro de los Amelos. Este libro es un librazo, o sea, lo leí hará 5 años, casi 4 o 5 años que lo leí. Me lo leí en un club de lectura y la verdad es que fue un descubrimiento increíble. O sea, esta autora es la autora de... A ver si lo pone por aquí. La vida secreta de las abejas, no sé si os suena el libro, busco la portada y os la pongo por aquí. Es un libro que la verdad es que lo petó muchísimo y bueno, esta novela la sacó creo que en 2020 o 2019 y para mí fue un descubrimiento increíble. Mirad la premisa de este libro. Me llamo Ana y fui la esposa de Jesús, hijo de José de Nazaret, sí, de la Biblia. O sea, esta es una novela de ficción donde la protagonista es como la supuesta mujer de Jesús de Nazaret, pues eso, el que sale en la Biblia. Entonces os voy a leer la sinopsis para que lo veáis, porque creo que es una sinopsis muy guay, porque además como ya hace tanto tiempo que lo leí, es como que no sé qué os puedo contar y qué no, así que creo que la sinopsis además es perfecta. Criada en una familia judía acomodada, Ana es una joven con inquietudes y sueños. Su vida cambia cuando conoce a Jesús, un hombre rebelde de su misma edad que se opone pacíficamente a la dominación de Roma, que no hace milagros, pero sí ayuda a pobres y prostitutas, y que se convierte en líder casi a su pesar. Pero lo que se cuenta aquí no es la historia que ya conocemos, sino la de las mujeres en una época en la que la inteligencia, el ingenio y la inquietud eran patrimonio exclusivo de los hombres. Una reivindicación feminista en una novela en la que la riqueza de detalles históricos y la ambientación magistral llevan al lector hasta un paisaje 1000 veces explorado, pero que de aquí aparece totalmente nuevo. O sea, es que la definición perfecta de este libro es esta al final, ¿no? Lo de que llevan al lector hasta un paisaje 1000 veces explorado, pero que aquí parece totalmente nuevo, porque le da una vuelta a todo lo que está escrito pues, en la Biblia y tal, que es muy guay, o sea, lo cuenta todo desde una perspectiva de una
supuesta mujer de Jesús, ¿no? Porque la autora dice que en su época, en la época de Jesús, es muy raro que en la Biblia no se cuente que tiene una esposa, ¿no? Porque al final era lo normal que la gente se tenía que casar. Entonces, puede ser que él tuviera una esposa, pero que no saliera en la Biblia porque no le dieran importancia. Y la verdad es que es una maravilla de libro. O sea, me pareció un libro de esos que lees y dices, es tan interesante todo lo que me has estado explicando. O sea, de verdad os lo digo, me pareció súper interesante que no se eche para atrás, que vaya de la historia de Jesús, porque es muy interesante, de verdad os lo digo. O sea, está contando desde la perspectiva de Ana y te explica un poco la realidad de las mujeres del momento y le da voz a personajes que conocemos quizá de pasada, personajes que se ponen como en una tesitura denigrante, ¿no? Porque al final hay muchas mujeres que salen en la historia de la Biblia que, bueno, pues tienen como el papel de prostituta o de no sé quién, o entonces es como que no se les da importancia, ¿no? Y en este libro les da como un poco la vuelta y te cuenta un poco la realidad de las mujeres del momento y me pareció muy interesante, o sea, de verdad que este libro es muy interesante. Para mí fue un descubrimiento, me gustó muchísimo. De hecho, es que lo sigo teniendo aquí porque me parece un librazo que no me quiero desprender de él, porque muchas veces hago limpieza de mis estanterías y digo, libros que no me voy a releer nunca y que no voy a recomendar más, o que ya se lo he leído, ya se lo he dejado a quien se lo quería dejar, pues a lo mejor pues lo dono, lo vendo o tal. Y este es como que sigue en mi estantería porque me pareció tan interesante que no digo que no lo voy a releer nunca más en mi vida, porque es que creo que es un librazo. Así que de verdad espero que le deis una oportunidad porque es súper interesante. Igual que el de María Gese que os he enseñado antes, el de Malas Mujeres, que te cuenta todo lo que ya conocemos desde otra perspectiva, pues este también lo hace así. Entonces es muy guay, de verdad, me gustó muchísimo y os lo recomiendo un montón. Que no os eche para atrás de que esté ambientado en la Biblia, en la historia de la Biblia, por favor, porque la verdad es que al final es ficción y tiene un montón de cosas que la hacen una novela súper amena, con un montón de giros y que la hace súper emocionante. Así que leerlo porque es muy guay. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo la verdad es que creo que es un vídeo especial. Me gusta mucho cada año celebrar el día 8 de marzo con cosas especiales y la verdad es que pues este vídeo lo tendréis hoy viernes, que no sé si el domingo me va a dar tiempo de grabar otro vídeo, pero bueno, lo que yo quería era subiros este vídeo esta semana para pues darle homenaje un poquito a personajes femeninos fuertes. Y bueno, también se me queda pendiente porque estaba entre hacer este vídeo o hacer un vídeo con mis autoras favoritas. Lo haré este mes, me queda pendiente porque creo que bueno, pues es otra cosa que a mí me gusta mucho y me gustaría darle como ese espacio a mis otras favoritas. Pero bueno, lo dejamos para otro vídeo que subiré durante este mes o mes que viene en el canal. Y por favor, dejarme en comentarios libros que vosotras recomendéis con personajes femeninos fuertes. O sea, me encantaría que me dejarais vuestras recomendaciones en comentarios y que me dijerais si habéis leído alguno de estos libros, a ver qué os ha parecido y así comentamos un poco. Y nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por haberme visto. Os voy a dejar todos los links de todos los libros que os he enseñado de Amazon, porque como no son todos nuevos, quizás hay algunos que no encontráis en las librerías y bueno, ya sabéis que siempre os los dejo todos los links en descripción, porque si compráis los libros por ahí a mí me dan una pequeña comisión que me ayuda a hacer que este canal y todas mis otras redes sigan creciendo, así que os lo dejo por ahí por si lo vais a comprar por Amazon, pues si lo podéis comprar con mi link, pues a mí me hacéis un favor. Un besazo enorme y hasta el próximo vídeo.